Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar ahí con nosotros en este día, en este hermoso día. Lunes, octubre 5 del 2020. Lunes, ya es lunes, nada más ni nada menos que lunes. Ya estamos en octubre, gracias al Señor. Bienvenidos sean pues, queridos hermanos. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para darle gracias, agradecerle y pedirle que se haga presente una vez más en este programa, una vez más en este lugar. Sí, te invitamos pues a que te pongas en ese ambiente de oración y digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de amor, muy buenas tardes te damos una vez más a esta hora de la tarde. Gracias, te saludamos contentos, con alegría, Señor, porque nos has permitido la vida, nos has permitido la salud, nos has permitido el bienestar, Señor. Gracias, bendito y alabado seas. Queremos pedirte una vez más, Señor, que te hagas presente en este lugar, de donde vamos a transmitir esta enseñanza, vamos a hacer este compartir con amor y por amor, Señor, obedeciendo tu mandato. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, vayan y prediquen en todo el mundo para que el que crea se salve, dice el Señor, ¿sí? Así que confiaos en eso, Señor, en ese mandato, pues te pedimos también la unción del Espíritu Santo, te pedimos que el Espíritu Santo se haga presente una vez más en este lugar y que sea Él el que vaya preparando el terreno en donde va a ser sembrada la semilla de tu palabra. Señor, confiados en que tú nos lo prometiste, nos dijiste que el que pida, se le va a dar, se le dará. El que toque, se le abrirá. Y por eso, Señor, nosotros venimos ante ti pidiendo el Espíritu Santo una vez más. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal pues, queridos hermanos? Una vez más les damos la bienvenida a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Nati, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Lista? Espero me escuchen. Pégate más a lo mejor para que... Sí. Bien, por favor, si por ahí hay alguna falla en el volumen, háganoslo saber, mándenos sus textos. Vamos a esperar sus textos, sus saludos, de dónde nos están escuchando, de dónde se encuentran ustedes, dónde nos están sintonizando, ¿sí? Bien, queridos hermanos, pues el día de hoy, las lecturas del día de hoy van casi acorde con el tema que vamos a mirar el día de hoy. Está en Gálatas 1:6 en adelante, ¿sí? De donde habla pues San Pablo y dice a los de Galacia, ¿qué les ha pasado a ustedes? Dice, ¿por qué han cambiado del evangelio? ¿Sí? ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Con quién quieren quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? Entonces, el día de hoy, queridos hermanos, vamos a tocar un punto que para mucha gente es confuso, no sabe qué es, ¿sí? Están confundidos, se dejan confundir, pero el día de hoy, si usted gusta, va a aprender un poquito más, y si lo sabe, bueno, se le recordará, ¿sí? Vamos a ver qué es dogma, ¿sí? ¿Qué es un dogma? ¿Cómo es que se hace un dogma? ¿Quién lo hace? ¿Por qué se declara algo en dogma? En este caso de la fe, de la religión, ¿qué es un dogma de fe? ¿Sí?
¿Qué es un dogma? Yo me fui a investigar, no por la iglesia, ¿sí? No, sino que fui al diccionario y encuentro como dogma que es un punto de una religión, una doctrina o un sistema de pensamientos que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema, ¿sí? Pongamos atención en esto porque ahí es donde vamos a mirar el tema el día de hoy. ¿Qué es dogma? Es un punto de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema, ¿sí? Queridos hermanos, ¿por qué viene a hoy este tema? Yo tenía para el día de hoy, iba a haber otro tema, pero en realidad pues quisimos hacer esto porque hoy en el transcurso de la semana pasada estuvimos compartiendo la alegría, el entusiasmo, ¿sí? De la noticia que nos dieron desde el Vaticano, que vamos a tener un nuevo santo, un santo declarado, una persona declarada santa, ¿sí? Entonces, que se trata de ¿quién? De Carlo Acutis, ¿sí? Un jovencito de 15 años que murió en el 2006 y a la fecha su cuerpo está incorrupto, ¿sí? Entonces, compartieron esa noticia, ¿no? Por la alegría, ¿no? Y por ahí un hermano que se fue de aquí de la iglesia, incluso pertenecía aquí a San Gregory de Grey, y pertenece porque es católico. Yo sé que allá en ese corazón rebosa, retosa, un potro, así viene en todo su esplendor, pero católico, ¿sí? Así como anda un caballo por ahí como de un año, 2 años, en su esplendor, en todo su vigor. Así anda, yo sé que así está su corazón de ese hermano que siente todavía en su corazón el catolicismo, la iglesia, ¿sí? Y para él especialmente, para él, para mi primo, ¿sí? Porque recuerden, en este programa, derecha la flecha, no andamos con medias tintas, aquí decimos nombres y apellidos, ¿sí? Y para ti, primo Toño, con todo el corazón, con amor, ¿sí? Con amor. No es por maldad. Tú sabes que no es por maldad, primo, ¿sí? Para ti, quisiera que si tú quieres poner atención, si tú quieres, ahí donde estás, primazo, ahí donde estás, yo sé que tú eres una persona muy razonable, una persona deseosa de conocer a Dios, ¿sí? Eres una persona que deseas estar con Dios, ¿sí? Y en ese afán, ¿sí? Pues te has salido de la iglesia porque tal vez en la iglesia sentiste que no lo encontrabas. Vas buscando a Dios, ¿sí? Yo también, primo, yo también voy buscando a Dios. Estoy buscando a Dios, ¿sí? Estoy buscando a Dios. Y como yo estoy seguro de lo que te voy a decir el día de hoy, me gustaría, primo, que tú ahí donde estás, con toda tranquilidad, ponte la mano en el corazón, primo. Esto quiere decir sinceridad, derecha la flecha, no vamos a andar con tintas. Tranquilo, ponte a escuchar, agarra tu Biblia, y los que me estén escuchando, católicos también, agarren su Biblia, agarren el catecismo de la Iglesia Católica y vamos a mirar qué es un dogma, ¿sí? ¿Qué es un dogma en la iglesia? Vamos a mirar qué es lo que enseña la iglesia y luego vamos a mirar si hay autoridad en la iglesia, si los apóstoles, si los obispos, si el papa tiene autoridad por medio de la escritura para declarar una verdad de fe en dogma, ¿sí? Vamos a ver pues qué nos dice el catecismo de la iglesia allá en el numeral 88. En el numeral 88 dice así: los dogmas de la fe.
el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Tiene la autoridad, ¿sí?, que viene de Cristo, plenamente la autoridad. Y vamos a buscar en las Sagradas Escrituras la autoridad, ¿sí? Así que vamos a irnos despacio, a ver si nos da el tiempo para que podamos entender esto, queridos hermanos, y ustedes católicos, para que también lo puedan entender, ¿sí? Ok, lo repito, el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen como estas un vínculo necesario. A mí me comentaban, ¿sí?, ahí en un escrito que mandaron ahí en Facebook, que pues él no comparte los dogmas, este hermano, no los comparte, ¿sí? Pero vamos a ver si los dogmas los hace el Papa nada más por hacerlos, si los obispos por hacerlos, o vamos a ver de dónde vienen los dogmas, ¿sí? Y más que nada porque aquí dice que de una forma que obliga al pueblo cristiano, ¿sí? O sea, que uno está obligado a creer. Se los voy a explicar de una vez. Si nosotros como cristianos creemos que la iglesia que fundó Cristo es de Cristo, que en la iglesia que fundó Cristo dejó personas encargadas, dejó una cabeza encargada para dirigir en momentos, para aliviar en momentos difíciles de la fe, para aliviarnos, para guiarnos, ¿sí? Debemos de creer obligatoriamente como cristianos lo que nos están enseñando, ¿sí? Porque de lo contrario no estoy contradiciendo a la doctrina de la iglesia, no, estoy contradiciendo a Cristo, ¿sí? Y les voy a enseñar en las escrituras por qué les digo eso. En el 89 dice, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe, ¿sí? Esta frase me gustó mucho porque si una persona no va a un retiro, digámoslo así, a un retiro, porque regularmente es donde uno se encuentra con el Señor, porque pues te van motivando la fe y al último, ¿verdad?, te abres a la fe, ¿sí? Entonces, aquí donde dice, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos. Si vamos a un retiro y no vamos con la disposición, no nos vamos a encontrar, se nos va a pasar de noche, o sea, vamos a ir a perder el tiempo. Así, vamos a ir a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no llevamos la disposición. Ahora aquí en los dogmas de la fe dice, si nuestra vida es recta, si llevamos una vida recta, y recuerden que lo recto no es chueco, no es curvo, no tiene curvas. Lo que es verdad es verdad. Y lo que es mentira aunque parezca verdad, ¿sí? Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Los vínculos mutuos
y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. ¿Dónde son hallados los dogmas? En el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. ¿Sí? Queridos hermanos, ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 88, 89 y 90, nos enseña pues cómo es que sí tiene la Iglesia poder, tiene autoridad, y que viene nada más ni nada menos que de Cristo. De Cristo. ¿Sí? Porque recuerdan que Cristo les dio poder para, recordemos, es más, vamos a ir así. Vamos a ir allá, a ver, búscale ahí, a Mateo 16, 19. Ahí está. Mateo 16, 19, queridos hermanos. Vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora si en verdad la iglesia, el Papa, los obispos, tienen autoridad de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver si tienen autoridad de Cristo, de Dios, para dar una ordenanza. ¿Sí? Vamos a ver si está respaldado de Dios lo que hagan. A ver, vayamos. Pongan atención y agarren su Biblia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará. Pel en el ojo. A ver, otra vez. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y ya miramos la vez pasada lo que significa las llaves. Ahí tienen un video en YouTube, ¿sí? Ahí tienen el video. Vayan allá y vean que ya explicamos ese tema. ¿Qué son las llaves? Toda la autoridad, ¿sí? El rey le da la autoridad al mayordomo. En este caso, ¿quién es el rey? Cristo. ¿Quién es el mayordomo? Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? A ver, escuchen, pelen el ojo. Lo que ates en la tierra. Lo que ates en la tierra, lo que tú decidas en la tierra, quedará atado en el cielo. Yo lo respaldo en el cielo. ¿Sí? Así de fácil. Queridos hermanos, Cristo le está dando autoridad a Pedro de atar y de desatar. Cristo le está dando autoridad a Pedro para hacer cosas, ¿sí? Respecto de nuestra fe. ¿Sí? Él le está dando toda la autoridad. Aquí están las llaves, tú vas a abrir. ¿Qué sigue? Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y lo que desates quedará desatado. ¿Ah? ¿Qué más? Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada. Que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Queridos hermanos, encontramos un lugar en donde Cristo le da autoridad, ¿sí? A Pedro. Le da autoridad a Pedro para que lo que ate aquí, él lo respalda en el cielo. Y lo que diga esto no es, también Cristo lo respalda en el cielo. ¿Sí? Dios lo respalda. Entonces, sí tiene autoridad Pedro, sí tiene autoridad el Papa, sí tiene autoridad el vicario de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué es vicario? El ayudante, pues, en nuestro idioma. ¿Sí? El ayudante. Vamos a ir, queridos hermanos, miren que los dogmas, las enseñanzas, las ordenanzas, no empezaron allá en el año 431, me parece, ¿sí? No empezaron por ahí. Ahorita vamos a ir allá, pero vamos despacio. Vamos a ver cómo ya desde en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, Pedro y los demás, los 12,
ejercen, Pedro y los 11 ejercen la autoridad que Cristo les ha encomendado. ¿Sí? Vamos a verlo, para que vean que sí empiezan a hacer algo que no está en la Biblia. ¿Sí? Que no está, no, pues vas a hacer esto. No, empezó a hacerlo con la autoridad de Dios. Vamos a ir ahí a Hechos de los Apóstoles 6, del 1 en adelante. Escuchen bien. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenitas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos. ¿Quiénes? Los 12. ¿Los 12 qué hicieron? Reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron. A ver, ¿qué les dijeron, queridos hermanos? Los 12, ¿sí? Pedro y los apóstoles, los 12 reunieron en la asamblea a los discípulos, a todos ya los seguidores de Cristo, a los que ya estaban escuchando las enseñanzas que ellos estaban dando, lo que Cristo les había mandado. Vayan y prediquen, ¿sí? Cristo les dio esa orden. Ellos ya la estaban cumpliendo. Así de sencillo. Aquí vamos a ver cómo hace algo, ¿sí? Tenían los obispos, que eran ellos los apóstoles, presbíteros, sacerdotes, pero hacía falta algo. Vamos a ver qué es lo que decreta ahí Pedro, qué es lo que dice esto es. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. No es correcto, dice Pedro, no es correcto que descuidemos nosotros la oración por andar sirviendo a las viudas, por andarles dando, ayudando, cuando puede hacerlo los discípulos. Y por eso. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Sí? Ahí es cuando nacen los diáconos que conocemos y existen en la Iglesia Católica. ¿Sí? Que incluso ¿cómo se llama este obispo? Oye, ya se me fue. De Antioquía, el obispo. A ver, mándenme un texto por ahí a ver cómo se llama el obispo, y cada rato lo ando acordando, ¿sí? Él dijo que donde estaban los obispos, los presbíteros y los diáconos, ahí estaba la iglesia. Vemos, queridos hermanos, que Pedro y los 11 empiezan a hacer algo, ¿sí? De lo cual no les había dicho Cristo, pero tenían el poder, tenían la autoridad. Vamos al 30. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos al... ¿Dónde estabas? Apenas voy para el 5. En el 5. ¿El 7? En el 7. Ponle el 7, dale el 7. Dice, la palabra de Dios Escuchen. Se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Sí. ¿El de Esteban? Ya empieza con Esteban. No, estoy equivocado. Vamos a ir, está en Hechos de los Apóstoles. Vamos allá. A Hechos de los Apóstoles 15:22. Sí, estoy equivocado. Vamos a ver allá. Vimos ahí ya que ordenó ya ordenaron diáconos. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde empiezan a hacer algo, a poner las cosas claras, a decir esto sí y esto no. ¿Sí? Vamos a ver cómo ya ahí empieza a dar ordenanzas.
órdenes y vamos a ver a quién se las manda. Hechos 15, 22 Entonces, al 28. los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A ver, ¿cuál era ahí el problema que había? ¿Sí? Que había unos que decían que tenían que circuncidarse, ahí en el contexto, que circuncidarse, les estaban poniendo cargas que no tenían ya que tener. Esas cargas ya eran pasadas, eran del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora estamos ya con Cristo. Esa lectura que está leyendo Nati ahorita es el texto del contexto de la circuncisión, donde no se ponían de acuerdo entre Pablo y los otros que andaban ahí de mitoteros. Ahorita va a ver quiénes son. Fueron elegidos Judas, dice, Judas. llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. ¿Y tenían orden ellos de hacerlo? ¿Qué dice ahí? No tenían mandato alguno. No tenían mandato alguno, queridos nuestro. Hermanos, permítanme. No tenían mandato alguno aquellos que andaban poniendo cargas a la iglesia que ya no tenían que hacer, ¿sí? Ya estaban viviendo en el Nuevo Testamento, ya estaban viviendo con Cristo, ya eran cristianos. Esas cargas de la circuncisión y de las comidas prohibidas, eso ya era del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero como hay gente hasta el día de hoy todavía, hasta el día de hoy no se han terminado, No. Más de 2000 años. Todavía andan por ahí sin permiso, ¿sí? Sin autoridad, diciendo cosas que no tienen que decir, ¿sí? Pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo. ¿Lo hizo Pedro solo? ¿Quién? ¿Cómo dice? ¿Y ahora? Reunidos en asamblea. Reunidos en asamblea. Hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo. A ver, ¿de quién fue el parecer? Del Espíritu Santo y el nuestro. Y el nuestro. O sea, queridos hermanos, cuando la iglesia hace un dogma, cuando da una ordenanza, no dice, esto es parecer mío. No. Es guiada por el Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice ahí, Lucas. Fue el parecer. ¿Sí? Fue el parecer del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y el nuestro. Y el nuestro. ¿Sí? Fue el parecer de Dios y el nuestro. ¿Cuál fue el parecer? No imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. No imponerles ya ninguna otra carga. Así que ahora, ¿qué tienen que hacer? Que no coman carne sacrificada. Sí, ese es entre paréntesis. Sí, vamos al... Harán bien si se abstienen de esto. Al 30. ¿Sí? 30. Repíteme el 20, ¿qué? ¿Estabas? Les enviamos pues... Repítese, el 28. Repítelo. Pongámosle atención, queridos hermanos. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro
no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Fuera de las indispensables. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen allá en el 30 y 31. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. A ver, ¿a quién le mandaron? A la iglesia que estaba allá, ¿sí? Les mandaron las cartas, se las llevaron y quisieron, aceptaron las enseñanzas, ¿sí? Esto ya no se va a hacer, esto sí se va a hacer, ¿sí? Queridos hermanos, en la Biblia estamos mirando que Pedro, ¿sí? Los obispos de aquel tiempo tenían autoridad. Hasta la vez tienen autoridad de Cristo, ¿sí? Vimos cómo a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Para que atara, lo que atara aquí en la tierra quedaba atado en el cielo. Sí le dio poder. Y lo que desate será desatado, ¿sí? Dogmas de fe, ¿sí? Van relacionados con la Sagrada Escritura. Así de facilito. Miren, queridos hermanos. Yo no entiendo, sinceramente, yo no entiendo cómo es que nuestros hermanos que lastimosamente se han ido de la iglesia dicen que creen en la palabra de Dios. ¿Sí? Dicen que creen. Así de fácil, de sencillo está el asunto este. Miren, vamos a la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. Cuando Cristo estuvo aquí, envió a predicar, a nadie mandó a escribir, ¿sí? Si vemos los apóstoles, eran pescadores, eran campesinos, eran personas, la mayoría que no sabían escribir, ¿sí? Cristo no mandó a escribir a nadie. Cristo mandó a predicar allá en San Marcos 16:15. Vayan, mandó a predicar. Allá en Mateo 28:20, ¿sí? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Allá en Lucas, cuando manda a todos a los 72, ya los mirábamos la clase, el tema pasado. ¿Qué sucede? Mandó a predicar. Después fue ya unos 20, 25, 30 años después que Cristo muere, empezaron a escribir. Evangelios, había muchos. Cartas de San Pablo que se hacían pasar por cartas de San Pablo, de Pedro, había muchas cartas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que los hermanos dicen que creen en la palabra de Dios? Solo lo que está en la palabra de Dios. ¿Quién o dónde dice aquí en el Evangelio de Mateo que diga esto es palabra de Dios? ¿Dónde lo dice? O en el Evangelio de San Marcos, San Juan, Lucas, ¿dónde? ¿Dónde lo dice? No lo dice, ¿sí? Ya miramos también este tema, pero se los vuelvo a recordar. En el año 382, el Papa Dámaso I fue quien agarró esta Biblia y dijo, esto contiene palabra de Dios. ¿Sí? Esto contiene palabra de Dios, la Biblia, así como la tenemos. Nació con 73 libros, así la tenemos hasta el día de hoy. ¿Cómo ellos dicen que creen, pues, que creen en Cristo y no le creen a Cristo? ¿Cómo es que ellos dicen que es palabra de Dios cuando quien dio el visto bueno
fue el Papa de la Iglesia Católica. ¿Sí? Para la muestra, un botón. Queridos hermanos, primero fue la tradición oral. Así se predicaba, así se enseñaba, ¿sí? Así era, todos esos 20, 25 años, así fue. Después fue que ya San Pablo, ¿sí? Empezó a mandar cartas a los romanos, a los corintios, a Galacia, a Éfeso, a los filipenses, todas las cartas que están ahí. ¿Y quién decía que eso era palabra de Dios? El Papa fue quien organizó esta Biblia. ¿Cómo? A ver, miren, Lucas no fue apóstol de Cristo. Sin embargo, Lucas, ¿sí?, se dedicó a investigar, y lo dice ahí en el primer, a ver, vamos a San Lucas, en el primer capítulo, en el primer versículo en adelante, ¿sí? Lucas 1. Yo sé que ustedes ya lo conocen, queridos hermanos, pero para que se enteren los que no conocen, que Lucas no fue apóstol de Cristo. ¿Y cómo es que aparece el Evangelio de Lucas aquí en la Biblia? Dale, en el versículo 1. ¿Sí? A ver, ¿qué dice el versículo 1? Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado... ahí está. A ver. Sí, repítelo. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. ¿Sí? Queridos hermanos, Lucas se dedicó a investigar. ¿Sí? Lucas se dedicó a investigar y él fue escribiendo lo que le iban diciendo. ¿Y con quién iba a investigar? Con las personas que vieron, que estuvieron ahí. Y él es el que relata lo de la Santísima Virgen María. ¿Sí? Él es el que hace ese relato. Él es el que hace el relato de la anunciación a la Virgen María. Es así de fácil. ¿Por qué es que nos dejamos engañar, queridos hermanos? No nos dejemos engañar. Si yo no estuviera convencido de lo que estoy haciendo, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Pero estoy convencido. Y por eso les hago saber esto. Quiero ayudarles. ¿Sí? Quiero ayudarles. ¿Qué es un dogma? Miren, por ejemplo, vamos a ver un dogma. Por ejemplo, los dogmas de la Virgen María. ¿Sí? Miren. Vamos a ver que no fue de ahorita. Tiene más de 1000 años. ¿Sí? Muchísimo más. La maternidad divina. La maternidad de la Santísima Virgen María. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla.
El concilio de Éfeso del año 431, siendo Papa San Clementino I, en 432 y el año 432, o sea, 10 años duró de su papado. Definió esto, escuchen lo que definió. Y vamos a ver en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Si alguno no confesare, eso fue lo que definieron ellos en el concilio. Si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne. El que no proclame eso, dice, sea anatema, ¿sí? Sea descomulgado. Es un rebelde. Es un rebelde. ¿Por qué? Porque lo están, por algo lo están definiendo de esa manera, ¿sí? El Concilio Vaticano II hace referencia del dogma así: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Constitución dogmática Lumen Gentium, numeral 66. ¿Sí? A ver, ¿es madre de Dios o no es madre de Dios? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver, aquí son los 4 dogmas, aquí vienen juntos. La Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Ineffabilis Deus. Es en latín, no hablo latín. Declaramos, dice, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Bueno, a mí no se me hace difícil entender esto. ¿Por qué? Si Dios va a mandar a su Hijo a que tome carne, ¿sí? No va a mandar a un cuerpo, no lo va a mandar a un cuerpo de pecado, lleno de prostitución. No lo mandó, entonces no sería ¿cómo iba a engendrarse en el pecado? No podía. Tenía que llegar a un lugar donde estuviera lleno de gracia. Por eso la iglesia dice que María fue concebida desde su concepción llena de gracia. ¿Sí? Dios es Dios, Él puede hacerlo. ¿Y qué? A mí no se me hace difícil entender eso. La perpetua virginidad de María. El dogma de la perpetua virginidad de María se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Sí? Vamos a ir a ver en las Sagradas Escrituras unas citas
para mí no se me hace difícil entender eso. Vamos a ir a Isaías 7:14. ¿Sí? Para mí no se me hace difícil entender eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he permitido que entren cucarachas en mi cabeza. O sea, otras malas ideas. Miren, queridos hermanos. Satanás es padre de toda mentira. Al ser padre de toda, ¿qué hace la mentira? Divide. ¿Sí? La mentira divide. La serpiente o Satanás, narrada como serpiente allá en el Génesis, engañó a Eva. ¿Y qué sucedió? Lo dividió de la presencia de Dios. Es división. ¿Sí? Si es la iglesia que ha estado desde que Cristo la fundó, y alguien viene y te empieza a meter ideas en la cabeza y ves que va dividiendo, queridos hermanos, eso no es de Dios. Dios no divide, Dios une. El Espíritu Santo une, no divide. ¿Sí? Vamos a ver ahí la virginidad de María. El Señor, pues, les dará esta señal. Vamos a ir desde el 10. Vamos a ir desde el 10, ¿sí? Para que entiendamos el contexto, porque ahí el contexto es de que iba a haber una guerra y Isaías le decía que confiaran en Dios y si no que les pidieran una señal, pues, a ver. Yahvé habló otra vez para Ahaz. Le dijo, pide a Yahvé, tu Dios, una señal. Pide a Yahvé tu Dios una señal para que crean que lo que le estaba diciendo era cierto. Aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo, respondió Ahaz, no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. No la pediré, porque no quiero, dice, no quiero ponerlo a prueba, pero... Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor, pues, les dará esta señal. Ok, no quieren pedirle ninguna señal, no quieren. Pues entonces el Señor les va a dar una señal. ¿Sí? Una señal. A ver, ¿cuál va a ser? ¿Qué señal va a ser? A ver. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emanuel. ¿Sí? La joven, la virgen, está embarazada. Y da a luz. A ver, la virgen, esa es la señal. Que la virgen, por eso la iglesia tiene de dónde agarrar, de dónde se basa para decir María siempre fue virgen. ¿Sí? ¿Cuál era la señal? La señal era de que una virgen iba a quedar embarazada sin haber tenido relaciones con un hombre. Esa es la señal, una virgen. Así de fácil. Entonces va a ser esa señal. Cuando ustedes vean esa señal, ya llegó el Mesías. ¿Sí? Una virgen va a quedar embarazada. Si es virgen y está embarazada, ¿cómo está eso? ¿Es virgen o no es virgen? ¿Sí? En la concepción. Y en el parto. Y dará a luz un varón a quien le pone el nombre de Emanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es el que va a nacer ahí? Dios con nosotros. Mateo 1:23, 1:22 en adelante, Mateo 1:22 en adelante. La Virgen María es virgen, perpetuamente virgen. ¿Sí? Así lo dice la palabra de Dios, queridos hermanos. ¿Qué quieren? ¿Que diga yo que no? No puedo. No puedo decir que no porque lo dice la palabra de Dios. Yo estaría contradiciendo a la palabra de Dios. ¿Sí? Mateo 1:22.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. A ver, ¿qué había dicho el Señor por boca del profeta? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá. ¿De qué profeta estaba hablando? De Isaías. ¿Sí? De Isaías estaba hablando. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es el que va a llegar? Dios con nosotros. ¿Quién es el que va a nacer? Dios con nosotros. A ver, el dogma de María, Madre de Dios. ¿Es Dios el que va a nacer a través de ella? ¿Sí o no? Dios en la humanidad, agarrando carne, ser semejante como nosotros, ¿sí? ¿De dónde iban a ser? Pues de la carne, pero de una carne purificada, de una carne llena de gracia, de un cuerpo lleno de gracia. No, ahí está la maternidad de María, está la virginidad de María, ¿sí? ¿Qué seguía? Cuando José se despertó. Sí. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Todo esto sucedió. A ver, dale aquí. Ya lo leí. Todo esto sucedió. A ver, acá arriba, el 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. ¿Sí? Sin que tuvieran relaciones, dio a luz un hijo, a quien puso el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? El Salvador. ¿Sí? Queridos hermanos, si esto todavía no les basta, Lucas 1:26 en la Anunciación, ¿sí? En la Anunciación. ¿Qué sucede? Llega el ángel, le da la noticia. Me gusta cómo suena de esta de la Reina Valera. Fíjate. La Reina Valera, me gusta cómo lo dice. San Lucas 1:26. San Lucas 1:26. Me gusta cómo lo dice, cómo lo narra, así más bonito. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada, una virgen que estaba comprometida nada más, pero no estaba casada. ¿Con quién? Con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. Salve. Entonces ahí nuestros hermanos se equivocan o toman la palabra a como nosotros la conocemos, ¿sí? Salve, porque no sabemos qué era eso. Entonces ellos dicen, pues María necesita ser salvada. No. Más adelante van a narrar que se turbó ella al escuchar tal saludo. ¿Por qué? Porque ese saludo solamente se le daba al rey o a la reina. ¿Sí? Salve el César. Salve al César. En aquel tiempo, cuando era el rey César, salve el César. Llegaban y lo saludaban, salve el César. ¿Sí? Por eso dice, salve, llena de gracia. ¿Qué sucede? Ella se turbó. Más adelante lo va a decir. Dale. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella
cuando le vio, se turbó por sus palabras Se turbó por ese saludo, por esas palabras que le dijo. ¿Qué es esto? y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué salutación, qué saludo sería ese? ¿Por qué me estás saludando como reina? ¿Por qué? ¿Sí? A ver, ¿qué le dice? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Desde ahora, dice. Desde ahora. Desde ahora, dice. Desde ahora. Y ahora. Y ahora concebirás en tu vientre, ¿sí? Y darás a luz. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Quién es el Altísimo? Dios. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Sí es Dios. María, ¿quién parió? Al Hijo de Dios. Y Jesús es Dios. ¿Sí? Los dogmas, queridos hermanos, están basados en la Sagrada Escritura. Así de fácil, así de sencillo. ¿Sí? Yo no le encuentro muchas vueltas. ¿Sí? Hay muchas citas más, hay muchas citas bíblicas más con las que se les pueden seguir mostrando. Solamente digo esto, queridos hermanos, para el que quiere creer, tengo 1000 razones, 1000 formas de mostrárselo. Y para el que no quiere creer, no tengo ninguna. ¿Sí? No hay ninguna. Tenemos esta misión y en lo posible, en lo que esté en nuestras manos, vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir instruyendo, vamos a seguir ayudando con palabras sencillas, muy del pueblo, como siempre lo hemos dicho, con ejemplos muy sencillos. A mí me duele cuando me dicen, bueno, me duele en este sentido en que dicen, los dogmas son enseñanzas de hombres, ¿sí? Sí, la Biblia también fue escrita por hombres, pero por hombres inspirados por Dios. Las enseñanzas, los dogmas, son dadas por hombres, sí, pero por hombres inspirados por Dios, por hombres de los que están en esa iglesia que Cristo fundó, ¿sí? Por esos hombres que están ahí. Ahora yo sé a lo que se refieren, que son ideas de hombres. ¿Saben cuáles son ideas de hombres? ¿Saben cuáles son las enseñanzas de hombres? Derecha la flecha, compañero. A ver, ¿cuál es la enseñanza del hombre? ¿Cuál es? Enseñanzas de hombre. ¿Qué dice allá en San Juan 6, versículo del 51 en adelante? ¿Qué dice? A ver, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. ¿Qué? Es mi carne. Otra vez. El pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. Y que eso es lo que la iglesia de Cristo enseña. Este pan es mi carne. Así lo dijo Cristo. ¿Sí? Y les dio a ellos la orden de que lo hicieran. ¿Sí? Allá en Lucas 19, 22, 19. ¿Sí? Les dio la orden en que lo hicieran. ¿Cuál es? Eso es lo que la iglesia enseña. Desde Cristo. ¿Qué es lo que enseñan las doctrinas de hombres? Las enseñanzas de hombres. Esto no está Cristo aquí. Esto es un símbolo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Las enseñanzas de la iglesia o las enseñanzas de hombres? A ver. A ver qué es lo que enseña enseñanzas de hombres. Allá en Juan 20, 21, 22, donde Jesús manda a confesarse. ¿Sí?
¿Y qué dicen las enseñanzas de hombres? Allá lo que la iglesia enseña es esto. Lo que la iglesia enseña está en las Sagradas Escrituras. A ver, ¿qué es lo que dijo? Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Eso es lo que la iglesia enseña, porque Cristo lo enseñó. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas de hombres? Enseñanzas de hombres, de pensamiento. No, yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo me confieso directamente con Cristo. ¿Dónde está la confesión directamente con Cristo? ¿Sí? ¿Ven la diferencia de pensamientos de hombres, de enseñanzas de hombres, queridos hermanos? Así de fácil. Y así podemos seguirnos de largo y no nos alcanza la noche. ¿Sí? ¿Qué enseñan sobre el bautismo? ¿Qué enseñan sobre la Virgen María? ¿Sí? ¿Qué enseñan sobre la iglesia? Cuando San Pablo dice que la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, de ese cuerpo que es la iglesia, ya en Colosenses 1:18, ¿sí? Entonces, que la iglesia, la católica, que no es de Cristo, que se descompuso, que Cristo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. ¿Cuáles son las enseñanzas de hombres? Pensamientos, ideas. Queridos hermanos, solamente yo estoy tratando de ayudarles con palabras sencillas, ¿sí? Ustedes me conocen, yo no soy teólogo, ¿sí? Yo no soy estudiado en la universidad, no, solamente me he puesto a estudiar la palabra de Dios y me he dejado guiar por la iglesia, me he dejado llevar, me he dejado guiar por el pastor que está cuidando el rebaño de Cristo, simple y sencillamente. Y ahora hay que ver si hay coherencia o no hay coherencia, como lo decía el catecismo de la iglesia, un dogma. Vamos a verlo si hay coherencia con lo que dicen lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Si no hay coherencia, a ver, vamos a alzar la mano y vamos a decir, a ver, ¿cómo está esto? Yo aquí no entiendo, explíquenme. No, queridos hermanos, no es así. Gracias, queridos hermanos, espero que este sencillo compartir pues les sirva a ustedes, y compártanlos y manden sus textos, sus mensajes, y no se les olvide suscribirse en YouTube, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Necesitamos ahí que se suscriban, así que esperamos pues contar con su apoyo, con su ayuda. Muchas gracias. No sé si habrá por ahí algún texto, Nati. Dani Velázquez nos pone buenas noches, Dios los bendiga, y él nos escucha perfectamente bien. Gracias, Dani. Gracias, Dani Velázquez. Y Divat Sanitran, buen tema, hermanos. Cada día reafirmo más mi fe. Viviré católico y moriré católico. Esperamos en Dios. Porque yo le creo a Jesús y he decidido obedecer su evangelio. Qué bueno, David, te felicito. Sigamos adelante, hermanos. Sabemos que tenemos una tarea y muy grande. Ya nada más, Fernando. Bien. Está bien. Bueno, queridos hermanos, pues muchas gracias por estar ahí con nosotros. Que Dios les bendiga y no se les olvide elevar al cielo a Dios una oración por este programa, por este proyecto que es de Él. Nos despedimos saludando a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. No se les olvide, este miércoles en punto de las 7 de la noche estaremos siguiendo con este trabajo. No tenemos opción, tenemos que seguirle porque la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y recuerden, cuando la palabra de Dios se predica, Satanás se enoja. Y entonces sí podemos decir, el diablo está enojado, hay una razón, ¿cierto? Así que vamos, queridos hermanos, no se la pongamos tan fácil. ¿Cómo? ¿Qué? Y los católicos durmiendo bien a gusto. No, señor. No, nos manda uno, Grisgar. Oh, a ver. Muchas gracias, Fidel, por tus referencias muy interesantes. Saludos y bendiciones. Buenas noches. Gracias, Grisgar. Gracias desde la Ciudad de México. Bien, queridos hermanos, nos despedimos saludando a nuestra Santísima Madre, la Virgen María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos si Dios nos lo permite.